Catalogada como The Yachting Capital of the World, la capital mundial de los yates. A la fecha de este video hay registradas más de 50.000 embarcaciones, más de 100 marinas y se lleva a cabo uno de los eventos más grandes del mundo náutico, el Fort Lauderdale International Boat Show, o en español la Feria Internacional de Botes de Fort Lauderdale. Así es, amigos, hoy nos encontramos en Fort Lauderdale, también conocida como la Venecia de América. Este lugar tiene una mezcla de luz, oscuridad, peleas, contrabando, desapariciones y resistencia indígena. Este sitio ha sido testigo de muchas historias, desde antes de la llegada de los europeos hasta nuestros tiempos. Y hoy vamos a tratar de desenterrar todos sus secretos. Les doy la bienvenida a la Venecia de América, pero también al lugar de resistencia de pueblos guerreros y a la trastienda de la ilegalidad. Bienvenidos a Fort Lauderdale, ciudad de sol y oscuridad. Bueno, pues les cuento que hace muchos, pero muchos años, antes de que por acá existiera Miami o Fort Lauderdale, o por lo menos cruzara una avenida, todo esto era un gran territorio tequesta. Los que vieron el episodio de Miami conocen algo de la historia. Los que no, los invito a que lo vean porque acá, mis amigos, el cuento va por otro lado. Y es que resulta que a finales del siglo XVIII el parche se calentó en el norte de la Florida y en el sur de Georgia. Tribus indígenas como los Miccosukee, Apalache, Creek, que vivían ahí, fueron expulsados de sus territorios y obligados a huir. ¿Y a dónde llegaron? Pues aquí, a los pantanos, a los Everglades, al sur de la Florida. Aquí se mezclaron entre ellos. También lo hicieron con afroamericanos libres y esclavos fugitivos. Y de esa mezcla nació algo único, algo que actualmente se conoce en la Florida como la tribu seminol o seminoles, palabra que viene del castellano cimarrón y significa el que no se deja controlar, el que no se deja dominar. Ya con esto, mis amigos, nos damos cuenta que esta gente no se iba a dejar sacar de este lugar, que iba a dar hasta su vida, pero no se iba a dejar pisotear. O sea, acá se iba a formar la espantosa. Pero a pesar de lo que estaba a punto de pasar aquí, a pesar del conflicto que se venía, en la cosmovisión de los seminoles había vida en todo, en los árboles, en los animales, en los ríos, en el viento. Para ellos nada estaba muerto, nada era simplemente un paisaje. O sea, su espiritualidad no era un adorno, era la brújula que guiaba su existencia. Y los Black Seminoles, o sea, los afroamericanos libres, venían con sus memorias africanas de libertad y de resistencia. Esa unión creó una cultura dura, resistente, difícil de quebrar. Miren, entre 1816 y 1858 acabó 3 guerras bravas, bárbaras. Pero fue hasta 1821 que Estados Unidos se quedó con Florida por un tratado o un acuerdo en el que España cedió sus derechos. En ese momento empezaron a hablar de remover a los indígenas al oeste del país, más exactamente a Oklahoma, donde ya habían reubicado ciertas tribus. Pero, ¿cómo sacar de su territorio un pueblo que conoce cada pantano, cada laguna, cada sombra en la oscuridad? En la Primera Guerra, un general llamado Andrew Jackson, personaje que más adelante fue presidente de este país, llegó diciendo que iba a poner orden en ese lugar. Pero los seminoles ya estaban preparados, o sea, ya estaban en la jugada. Estos manes hacían emboscadas perfectas. Aparecían, golpeaban y desaparecían sin dejar rastro. Jackson no tenía ni idea que se estaba enfrentando con un pueblo que conocían los pantanos como si fueran su propia casa. Y literalmente lo eran. Ellos vivían aquí. Los invasores eran otros. Él y su ejército.
En la Segunda Guerra aparece otro personaje llamado William Lauderdale. Este man empezó a construir fortines en medio de los pantanos. Uno de ellos fue construido justamente aquí, donde estamos, en el New River, y fue el que le dio el nombre a esta ciudad. Entonces, mis amigos, este lugar, este sitio, esta ciudad, lleva el nombre de un fuerte de guerra y el apellido, entre comillas, en honor a un general que comandó su ejército en una guerra que buscaba exterminar o esclavizar a los indígenas y a los afroamericanos libres. ¿Qué tal eso? Como dice un amigo, opine, déjeme su comentario. Pero aún así los seminoles, liderados por grandes guerreros como Micanopy y Osceola, no se dejaron. Estos manes conocían este territorio como si lo hubieran dibujado ellos mismos. Lauderdale quería expulsarlos, pero cada sombra del pantano tenía ojos. Y si no era un guerrero el que atacaba, era un cocodrilín con hambre. En 1855 inicia la tercera y última guerra. Para ese tiempo ya quedaban pocos seminoles, pero esos pocos eran los más duros. Estados Unidos quería expulsarlos, pero nunca pudo hacerlo del todo. Por eso aún hoy existe la tribu seminol de la Florida, porque simplemente nunca se rindieron, nunca fueron derrotados. Bye bye. Para finales del siglo XIX esa guerra quedó atrás, en el pasado, olvidada. Aquí entonces empezaron a llegar comerciantes, emprendedores y gente que estaba en busca de aventura. El río, el New River, donde estuvimos hace un poco, se convirtió en un punto estratégico para la agricultura, el comercio y la navegación. Además, empezaron a construir hoteles y comenzaron a llegar turistas. Poco a poco, el fortín militar se convirtió en una ciudad y en la Fort Lauderdale que vemos hoy. Durante la prohibición del licor en Estados Unidos, que fue entre 1920 y 1933 aproximadamente, Fort Lauderdale se convirtió en un paraíso clandestino. Aquí llegaban lanchas en la oscuridad de la noche repletas de licor que venían desde lugares como las Bahamas, Cuba, Jamaica, etc. Los canales eran rutas secretas y silenciosas para el transporte de licor y la mayoría de las casas frente al río, si no todas, eran bares ocultos, bodegas de almacenamiento y trastiendas donde el contrabando seguía activo. Por eso, mis amigos, esta ciudad se ganó el apodo de Fort Liquordale, porque lo que había era alcohol, lo que había era taraguito, rumba y mujeres. Y llegamos a la parte más misteriosa de la historia de este lugar. Este sitio, mis amigos, Fort Lauderdale, también fue protagonista de la desaparición de varios aviones. Es un misterio que al día de hoy no se ha encontrado ninguna explicación que permita saber qué fue lo que pasó realmente con ellos. Esto ocurrió en diciembre de 1945 cuando 5 aviones bombarderos despegaron desde la base aérea de Fort Lauderdale para un vuelo de práctica. Todo normal, todo relax, o sea, como que vamos a dar una vueltica en avión y volvemos. Pero el rollo es que nunca regresaron, ni los aviones, ni los pilotos, ni idea qué pasó con ellos. Lo último que se supo fue que los pilotos dijeron por radio que no sabían dónde estaban y que el mar y el cielo ya no se veían igual. ¿Qué sería lo que vieron los pilotos en ese vuelo final? Tal vez se metieron en un lugar más allá del tiempo o quizás entraron en una dimensión desconocida. ¿Qué opinan ustedes de lo que pudo haber pasado? Déjenme su comentario.
Después de eso que pasó, la Guardia Costera envió un avión de rescate y pues este también desapareció. O sea, 6 aviones, 27 hombres y ningún rastro de ellos. Ese día comenzó el misterio del Triángulo de las Bermudas y este lugar, Fort Lauderdale, quedó marcado por un enigma que aún hoy nadie explica. Un asunto que se quedó en el pasado como si nunca hubiera sucedido, pero que todavía sigue siendo un misterio sin resolver. Amigos, después de darnos esta vuelta por acá, por este lugar, uno entiende que Fort Lauderdale es mucho más que sol y playa. Este lugar es naturaleza, misterio, resistencia, historia. Caminar por acá también es caminar sobre capas de tiempo. Aquí hubo luchas, mezcla de culturas, supervivencia y transformación. Por eso este viaje no solamente fue para mirar paisajes bonitos, sino para recordar que antes de nosotros hubo otros que llamaron hogar a estas tierras y que respetar la naturaleza no es algo simbólico. Es una forma de vivir con más conciencia, justo como lo hacían los primeros habitantes, quienes entendían muy bien la conexión del cosmos con la Tierra. Gracias por su compañía en este recorrido. Espero que hayan encontrado una forma diferente de ver este lugar. Si les gustó el video, no olviden darle like, y los que están aquí por primera vez, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que les avise de un nuevo video y dejen su comentario. Además, también los invito a que lo compartan con sus amigos para que más personas puedan disfrutarlo y conocer más a fondo los lugares que visitamos. Nos vemos pronto con otra experiencia. Chao. Over and out.